El reconocimiento y el trato respetuoso, la protección y el apoyo social y económico son algunos de los derechos que están dentro del Estatuto de la Víctima, que acaba de entrar en vigor, una norma que protege a las víctimas de delitos especialmente graves como la violencia de género, el terrorismo, menores o los afectados de grandes catástrofes. A finales de septiembre entraba en vigor el Estatuto Jurídico de la Víctima, un catálogo de derechos procesales y extraprocesales que incluyen derechos como el reconocimiento y el trato respetuoso, la protección y el apoyo social y económico, el acceso a la justicia y a una compensación y reparación por el daño sufrido de la víctima. Una medida que protege a las víctimas de delitos especialmente graves como la violencia de género, el terrorismo o los que afectan a menores. El Estatuto también ampara a las personas que han sufrido grandes catástrofes como los accidentes aéreos, entre ellos las víctimas del accidente de Spanair. Una norma que ha sido promovida por la asociación JK 5022, que agrupa a los familiares de las víctimas del accidente de Spanair. Desde la asociación se muestran satisfechos por esta nueva norma, pero señalan la contradicción que supone que los consideren víctimas de un delito que no ha sido juzgado de momento. El estatuto evitará, por ejemplo, que alguien intente lucrarse o hacer negocio con el dolor de las víctimas en las primeras horas tras la tragedia. A partir de ahora se impone un periodo de reflexión de 45 días. Pues hoy vamos a hablar de este asunto con Pilar Vera, que es presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022. Señora Vera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando de este Estatuto de la Víctima que entró en vigor el pasado 27 de octubre, un estatuto, señora Vera, que fue impulsado por la asociación que usted preside, y lo que ha querido poner sobre papel es algo que ustedes hubieran reivindicado desde el primer minuto de que se produjo la tragedia del vuelo de Spanair, el JK 5022. Sí, efectivamente ha sido una oposición casi de 5 años, empecinados en que no volviera a ocurrir lo que pasó después de nuestra tragedia, aquel acoso mediático por parte de profesionales que desembarcaron en España en alianza con profesionales españoles y que tantos problemas le ha dado a esta asociación, que estuvo casi en el primer año de vida a punto de desaparecer por ese, en fin, por ese acoso que sufrieron las familias, y que desde luego en estos 7 años que han pasado desde el accidente de Spanair, la asociación se empecinó en lograr una serie de objetivos que de otro modo, pues desde luego esto no se hubiera producido. Estos 45 días de reflexión que se impone después de una tragedia con víctimas múltiples en España, hace que España esté a la cabeza en Europa con este tipo de normativas, y desde luego es devolver después de 7 años a los despachos americanos que se presentaron en España, sabiendo que en su propio país no podían hacer lo que hicieron aquí, esos 45 días de reflexión, y que desde luego no volverá a permitir que ocurra el bochornoso espectáculo que se dio en Las Palmas con aquellas ruedas de prensa en hoteles de lujo, captando clientes que desde luego no estaban en las mejores condiciones emocionales para decir lo mejor para sus intereses. Es que claro, ustedes vivieron ese episodio, no se esperó ese margen de tiempo de luto por parte de abogados, de aseguradoras para entrar en contacto con ustedes, y lo vieron en sus propias carnes prácticamente aún con los cuerpos presentes, ¿no? Es que yo recuerdo que el accidente fue el día 20 a las 14:24, y aquella misma tarde ya se presentaron los intermediarios en el aeropuerto de Barajas, al día siguiente en IFEMA y los días siguientes en el Hotel Auditorium, donde esperaban que reconocieran a los nuestros. Además se presentaban con contratos en inglés para que las familias lo firmaran, y desde luego nadie se puede hacer idea de lo que supone que estés esperando que identifiquen a los tuyos y que te estén acosando, diciéndote que te van a hacer justicia en Estados Unidos, y luego todo esto, toda esa laraca que se montó, unos meses más tarde ya fue en Canarias. Ninguna autoridad hizo nada por detener aquella barbaridad, y desde luego al final, en el año 2010, todas aquellas demandas que se pusieron en Estados Unidos, pues se dictaminó por la Corte Federal que era foro no conveniente, y aquello desde luego pasó por debajo de la puerta y desapercibido. Pero yo quiero decir que en todos estos años que hemos estado tratando de que esta norma se haga realidad como efectivamente ha sido, ocurrió el accidente del tren Albia en Santiago,
y detectamos al día siguiente que volvieron otra vez a personarse por allí abogados repartiendo tarjetas. Pero es que en el último accidente de Germanwings, igualmente un abogado llegó todavía más lejos, hizo una página web, le puso el nombre de asociación de víctimas de Germanwings y desde luego, pues bueno, todo eso lo hemos denunciado y todo eso nos reafirma en la idea de que alguien tenía que hacer algo para detener esta barbaridad, de este acoso, de este todo vale para intentar captar a la familia, porque claro, al final toda esta gente piensa que va a haber una indemnización y que tienen un honorario seguro. Desde luego el caso nuestro, que 7 años más tarde han tenido que ir las familias a los tribunales porque no estaban de acuerdo con la, en fin, con la cantidad que Mapfre quería saldar toda su responsabilidad en este tema, pues al final ni las indemnizaciones eran millonarias, ni tampoco hubieran podido hacer el negocio que en principio pensaban que iban a hacer con la tragedia nuestra. Señora Vera, ¿qué efectos prácticos tienen estos 45 días de reflexión? ¿Se va a impedir a los abogados acercarse a las víctimas o a los familiares de las víctimas? ¿Constituirá un delito que intenten acercarse a ellos? Efectivamente, durante estos 5 años que ha durado este trámite, que empezamos a perseguirlo en Europa con el Estatuto de la Víctima del delito en Europa, y lo presentamos aquí a los sucesivos ministros de Justicia. Esto ha tenido un trámite tremendo, porque esto es una ley orgánica, tiene un trámite especial, ha pasado varias veces por el Congreso, por el Senado, hasta que se aprobó. En todo este trámite pasó también por informe del Consejo de Estado. Nosotros desde luego queríamos la sanción máxima que pudiera tener quien no respetara esta norma. En principio se dijo una sanción grave, pero el propio Consejo de Estado, a quien también visitamos y explicamos por qué estábamos con tantísimo interés en que esta norma tuviera toda la protección posible para las víctimas, elevó a muy grave la sanción que cualquier profesional del derecho o procurador puede tener si no respeta estos 45 días de luto. Desde luego esa sanción muy grave. Ahora los colegios de abogados tienen 1 año a partir del 28 de octubre, que es cuando entra en vigor, para adaptar esta normativa a sus propios procedimientos internos. Desde luego esta sanción muy grave puede llegar incluso hasta perder la colegiación y perder el que puedan seguir ejerciendo el derecho. A nosotros desde luego no nos parece, por todo lo que hemos sufrido, por las consecuencias que tuvo todo ese desembarco de despachos americanos, porque la asociación estuvo a punto de desaparecer, por todos los problemas que hemos tenido luego, pues cuando el presidente que estaba en el primer año hizo lo que tenía que hacer, que fue un contrato que habían firmado, deshacerlo y dimitir y marcharse a su casa, y luego con el paso del tiempo tener que enfrentarnos a varias demandas que nos pusieron y que afortunadamente han quedado en el camino, pues nosotros desde luego con esto demostramos que todo el trabajo que hemos hecho lamentablemente no ha beneficiado a las víctimas de Spanair, pero desde luego sí que va a beneficiar, y sí que los próximos de la lista, porque esto lamentablemente va a seguir ocurriendo, pues van a tener unas condiciones de protección que nosotros tuvimos. Y sobre todo el empiece de esta noticia, qué gran paradoja que unas víctimas que no han tenido un juicio en España que hubiera aclarado las causas de esta tragedia se hayan colado en una ley orgánica que contiene el Estatuto de la Víctima del Delito, y que hayan conseguido que esta protección sea ya una realidad para las próximas personas de cualquier tragedia con víctimas múltiples que se pueda enfrentar al acoso de estos profesionales. Señora Vera, ¿cree que al menos el accidente del Spanair sirvió para colocar a España a la vanguardia de la atención a la víctima? ¿Siente que su lucha ha servido para algo? Pues mire, yo como presidenta de la asociación, que llevo 6 años, me ha preocupado desde el minuto 1 encontrar un significado a la pérdida de tantas vidas humanas. Yo estoy rodeada de dolor, estoy rodeada de muchas familias que no levantarán cabeza
porque en algunos casos han perdido hasta cuatro o 5 personas de su familia y eso no hay modo de superarlo. Pero la asociación en estos 6 años sí que ha puesto una normativa, ha impulsado, ha obligado casi a las autoridades a que aquí hubiera una normativa de asistencia a víctimas. Eso ya es una completa realidad y España hoy por hoy, en tema de asistencia a víctimas, en tema de protección como el Estatuto de la Víctima, está casi a la vanguardia de los países europeos, pero desde luego hay muchísimo trabajo porque nosotros todavía seguimos intentando que en la investigación y prevención de accidentes aéreos España también se ponga en ese primer plano a nivel europeo, y en el tema de los derechos de los pasajeros y en el tema de que hemos este año creado en Madrid la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos por 3 asociaciones fundadoras, Alemania, Pakistán y España. Me eligieron presidenta. Estamos en estos momentos a punto de que la Organización Mundial de Aviación Civil nos reconozca. Será histórico que una Federación Internacional de Víctimas sea reconocida por una agencia de la ONU como es la OASI. Desde luego la asociación en todos estos años sí que ha cambiado el modo, el sistema que había en España y a lo que se tenían que enfrentar cualquier ciudadano que fuera víctima de una tragedia aérea, lo ha modificado por completo. Desde luego, en el año 2015, lo que hay ahora mismo de protección a las víctimas nada tiene que ver con la gestión que hicieron de nuestra catástrofe, que como he dicho muchas veces fue completamente caótica. Nosotros desde luego moralmente estamos obligados y todo esto, aunque no nos beneficia a nosotros, sí que nos da un significado a tanta pérdida. 154 muertes y lesiones en 18 personas han conseguido que España se ponga a la vanguardia en asistencia a víctimas en Europa y que haya llegado hasta el corazón de la normativa de aviación civil para tratar de influir en las políticas de la aviación comercial en el mundo y que los que tienen en sus manos la decisión sobre estas políticas de la aviación comercial le den un enfoque más humano que nosotros desde hace ya algunos años estamos tratando de que la OASI tenga en cuenta. Allá hay 191 países, estaban todas las partes implicadas, pilotos, controladores aéreos, y ahora por fin están las víctimas. Y eso es consecuencia directa del accidente de Spanair y de la asociación, de la creación de la asociación del año 2008. Bueno, está claro, señora Vera, que no se pueden cometer más errores en la atención a las víctimas de accidentes como este ahora mismo del accidente de aéreo del que estamos hablando, el JK 5022, pero ya por último, señora Vera, la protección de la víctima y los familiares también pasan por las imágenes que se pueden emitir de una catástrofe de esta magnitud, porque ustedes han sido muy escrupulosos con los medios de comunicación a la hora de que nos emitan imágenes que pongan en evidencia el estado, en cómo quedó esa gente y sobre todo también en cuestión de cómo han evolucionado los supervivientes después, ¿no? Es que yo siempre me hago la siguiente pregunta. Ocurre una catástrofe aérea y cualquiera informa de ella. Y yo digo, un periodista, por ejemplo, que no conoce las normas de un partido de fútbol, ¿se puede meter a retransmitirlo? Pues lo único que pedimos es respeto, porque siempre la deriva es hacia el lado humano. Y está bien que informen siempre que las personas que son víctimas de una tragedia quieran hacer declaraciones, pero nosotros lo que pedimos es respeto. Y respeto esta catástrofe que ha ocurrido ahora ahí en el monte Sinaí en Egipto con Rusia. Pues, por ejemplo, hay una diferencia brutal entre las imágenes que se están dando de la familia y la última que hemos sufrido nosotros, la de Germanwings. Nosotros creemos, sinceramente, que una persona que está rota de dolor, que está desesperada, que esas imágenes, desde luego, lo único que hacen es, cuando ha pasado un poco de tiempo, herir la sensibilidad de cualquiera que las vea. Y nosotros queremos que sí, que se informen. Los medios de comunicación son esenciales en una catástrofe aérea, pero pedimos respeto y pedimos que al menos cuando se informen de una tragedia aérea, que se sepan quién son las partes implicadas, que se sepa quién es la compañía, quién es el operador, quién es el regulador aeroportuario, que sepan todas las partes que intervienen y que desde luego ayuden a la familia inquiriendo a todas estas partes qué es lo que van a hacer para averiguar las causas del accidente. En España, por ejemplo, está la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes, que es muy poco conocida, es un ente muy opaco, muy oscuro, y yo desde luego en toda la información que ha habido de la tragedia nuestra, he visto que muy pocos medios de comunicación hayan intentado acercarse, que al final ellos son los que investigan y los que tienen que decir las causas de los accidentes para corregirlas en el sistema. Informar sí, pero con respecto a las personas, porque desde luego nadie se puede hacer una idea
de que despidas a una persona en el aeropuerto, que te digan que ha muerto, que pienses siquiera por un momento de la manera que ha muerto y que encima estén exponiéndote mediáticamente en contra de tu propia voluntad. Informar sí, pero con respeto y sobre todo ayudando a las familias a que se sepan las causas que originó la muerte de sus seres queridos. Pues señora Vera, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.